Hay un punto en tu cuerpo que guarda un secreto tan antiguo como la vida misma y probablemente nunca te has dado cuenta de él. No importa cuántas técnicas de meditación domines, cuántas afirmaciones repitas o cuántas horas pases en silencio tratando de alcanzar la paz interior. Mientras esa parte de tu cuerpo siga bloqueada, seguirás sintiendo que algo te falta, que la energía no fluye, que el universo no te escucha. Pero ¿y si el problema nunca estuvo en tu mente? ¿Y si todo lo que necesitas hacer es mover el punto correcto de la forma correcta? Existe un hueso en la base de tu columna que los antiguos llamaban el trono de la energía vital. Los egipcios lo consideraban la base del pilar de Yed, símbolo de la resurrección vibracional. Para los toltecas era el tambor de la conciencia, y los taoístas lo trataban como el centro de la alquimia interna. Estamos hablando del sacro, un hueso que, aunque está oculto bajo músculos y tejidos, vibra como una antena que conecta el cuerpo con el campo sutil de la realidad. Guarda memorias, pulsaciones y frecuencias olvidadas. Pero lo más impresionante, la ciencia moderna está comenzando a confirmar todo esto. Investigaciones en neurociencia somática muestran que el movimiento consciente del sacro activa el flujo del líquido cefalorraquídeo, estimula el nervio vago y reorganiza patrones neurológicos relacionados con la percepción y la intuición. No es magia, es biofísica. Es como si cada microgesto fuera una clave vibracional que despierta un estado de conciencia dormido. Cuando activas ese centro, el cuerpo deja de ser una carga y se convierte en un portal. La realidad deja de ser aleatoria y empieza a responder a tu presencia con una precisión casi mágica. Pero ojo, el camino no pasa por la mente, pasa por el cuerpo. Y ahora viene lo más poderoso. Existen 5 movimientos específicos que funcionan como llaves ancestrales. No son coreografías bonitas ni rituales vacíos. Son códigos incrustados en la misma biología humana, olvidados por el tiempo, silenciados por las doctrinas mentales, pero vivos en el ritmo de tu cuerpo. Cuando se practican con conciencia, activan el modo creador, un estado donde tu vibración se convierte en lenguaje y la realidad escucha. Estás a punto de descubrir esos movimientos, pero antes hay una pregunta que necesita ser hecha. ¿Por qué ignoramos tanto lo que es obvio? ¿Por qué buscamos lo sagrado en las estrellas, mientras olvidamos que la mayor tecnología espiritual está escondida en nuestro propio cuerpo? Puedes pasar toda una vida tratando de alinearte espiritualmente, meditando, estudiando, afirmando intenciones, pero si ignoras la base de tu cuerpo, seguirás siendo como una casa construida sin cimientos. El sacro es el hueso más denso y resistente del cuerpo humano y paradójicamente es el más olvidado. Sin embargo, fue el primero en formarse cuando aún era solo un feto y será el último en descomponerse después de tu muerte. ¿Eso es solo una coincidencia biológica o estamos ignorando un misterio vibracional? Para los antiguos egipcios, el sacro era el eje invisible que sostenía el Yed, un símbolo de estabilidad y renacimiento. Ellos sabían que el verdadero poder no proviene de la mente, sino de la estructura vibracional del cuerpo. Para los toltecas, ese punto era el tambor del espíritu, el latido primordial que marca el compás entre presencia e inconsciencia. Para los maestros herméticos, el sacro era el centro oculto de la manifestación encarnada. No se trataba de creencias, sino de una percepción energética refinada, donde el cuerpo era visto como el verdadero templo. Nada sucedía sin que esa base estuviera viva. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. ¿Por qué se perdió ese conocimiento? ¿Qué hizo que el mundo moderno cambiara la sabiduría del cuerpo por la supremacía de la mente? La respuesta es simple y perturbadora. El cuerpo es impredecible, siente, guarda traumas, verdades, memorias que no pueden ser racionalizadas. Y tocar el sacro es como abrir la caja negra de la existencia. Por eso muchos evitan ese punto. No es coincidencia que religiones dogmáticas y modelos educativos lo hayan suprimido, clasificando la energía de la base como primitiva, sexual o pecaminosa. Pero los antiguos sabían, es precisamente ahí donde nace la chispa de la creación. Hoy en día, estudios en fisiología comprueban que el sacro tiene terminaciones nerviosas que se conectan con toda la columna, afectando desde la postura hasta estados emocionales profundos. Vibra, pulsa, responde al movimiento como un tambor ancestral y cuando se activa, envía impulsos sutiles que reconfiguran todo el campo electromagnético del cuerpo.
Es como si tu presencia física volviera a alinearse con la naturaleza, con el ritmo de la tierra, con el pulso del cosmos. Es en ese momento cuando la verdadera espiritualidad deja de ser teoría y se vuelve carne, movimiento, vibración. Y si te estás preguntando, ¿por qué nunca había oído hablar de esto antes? Quizá la pregunta más honesta sea, ¿qué más me están ocultando sobre mi propio cuerpo? Porque mientras intentas abrir el tercer ojo, podrías estar ignorando la llave que desbloquea todo, el primer portal, el sacro. Sin él, cualquier despertar es superficial. Con él, hasta el silencio vibra diferente. Pero, ¿acaso la ciencia puede realmente explicar cómo un movimiento simple es capaz de alterar nuestra realidad vibracional? ¿O estaremos frente a una tecnología del cuerpo que apenas ahora está comenzando a redescubrirse? Durante mucho tiempo, los movimientos sutiles del cuerpo fueron considerados folclore o superstición, pero ahora la ciencia comienza a ver lo que las tradiciones ancestrales siempre supieron. El cuerpo habla un idioma antiguo, hecho de pulsos, ritmos y conexiones invisibles, y es a través del sacro que ese lenguaje toma forma. Escondido en la base de la columna, este hueso aparentemente inmóvil es, en realidad, el maestro silencioso de una poderosa sinfonía neuroquímica. Cuando lo mueves con intención, activas un flujo interno que alcanza áreas de tu cerebro a las que ninguna meditación silenciosa podría acceder por sí sola. Las investigaciones en neurociencia somática revelan que el movimiento consciente del sacro estimula la circulación del líquido cefalorraquídeo, una sustancia vital que baña el cerebro y la médula espinal, nutriendo las células nerviosas y promoviendo la claridad cognitiva. Pero eso es solo el comienzo. Ese mismo movimiento afecta directamente al nervio vago, el principal canal de comunicación entre cuerpo y mente. Cuando este nervio se activa, el organismo entra en un estado de presencia profunda, los latidos del corazón se regulan, el cortisol, la hormona del estrés, disminuye y el campo de percepción se expande. Todo esto con solo una inclinación consciente de la cadera. Ahora, imagina esto a escala ancestral. Los antiguos no contaban con aparatos de medición, pero sí con presencia. Sentían lo que hoy los científicos necesitan gráficas para demostrar. En las culturas afrodiaspóricas, por ejemplo, el cuerpo nunca fue solo un vehículo, era un altar. El poder provenía de las caderas, de la base, de la vibración que comenzaba en el suelo y ascendía como una espiral de energía. El mismo concepto se encuentra en el taoísmo, donde el centro energético conocido como Dantian inferior, ubicado en la zona del sacro, se considera el microcosmos de toda la existencia. Allí, la energía vital cruda se transmuta en conciencia refinada. Joe Dispenza, investigador y autor conocido por unir espiritualidad y neurociencia, demostró que las prácticas corporales sincronizadas con intención pueden inducir estados avanzados de conciencia, activando glándulas como la pineal y reorganizando patrones mentales limitantes. Otro nombre importante es Bonnie Bainbridge Cohen, pionera en la neurociencia somática, quien sostiene que el cuerpo guarda memorias celulares y que el movimiento consciente es la clave para despertarlas. Es decir, aquello que los antiguos llamaban danza sagrada, ahora cuenta con respaldo científico como un acceso directo a la inteligencia somática. Pero hay un giro inesperado. Incluso con toda esta base, muchas personas todavía dudan. ¿Por qué? Porque fuimos condicionados a valorar lo que es complejo. Creemos que solo lo difícil o inaccesible tiene poder. Y así, ignoramos lo simple, lo presente, lo corporal. La verdad es que el cuerpo es más antiguo que cualquier doctrina y guarda memorias de un tiempo en el que la espiritualidad no se leía, se vivía, en el movimiento, en la respiración, en la presencia. Entonces, la pregunta que queda es, si tu cuerpo sabe exactamente lo que necesita hacer para despertar, ¿qué te está impidiendo escucharlo? Imagina que existen códigos ancestrales escondidos en tu propia anatomía, contraseñas vibracionales que, al ser activadas, transforman tu cuerpo en una antena sintonizada con frecuencias creadoras. Esos códigos no están en libros ni en templos lejanos. Están en tus caderas, en la base de tu columna, esperando el momento adecuado para despertar. Y ese momento es ahora. Los 5 movimientos que vas a descubrir a continuación no son ejercicios, son rituales encarnados, gestos sagrados que reorganizan la vibración de tu cuerpo y activan el modo creador.
un estado en el que la intención y la realidad bailan en sintonía. El primer movimiento es el 8 horizontal. Ponte de pie con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies alineados con las caderas. Comienza a dibujar un símbolo de infinito con las caderas, como si tu pelvis estuviera escribiendo un 8 acostado en el aire. Este gesto es simple, pero profundo. Desbloquea tensiones estancadas en el psoas y en la pelvis, activando una espiral energética que reorganiza tu centro vibracional. Con los ojos cerrados y la respiración profunda, la mente se silencia y el cuerpo empieza a vibrar en su ritmo natural. Es el inicio de la reconfiguración. Ahora añade el segundo gesto, la ola pélvica vertical. Manteniendo los pies firmes, inclina suavemente la pelvis hacia adelante al inhalar y hacia atrás al exhalar, como si una marea invisible te atravesara. Esta oscilación activa el eje sacropineal. El líquido cefalorraquídeo responde, fluyendo hacia el cerebro y activando áreas relacionadas con la intuición, la claridad y la presencia. Aquí es donde sientes que el cuerpo se alinea como un puente vivo entre el cielo y la tierra. Cada movimiento es una afirmación silenciosa de que estás presente y la realidad empieza a escucharte. Con la base en movimiento, sumérgete en el tercer gesto, la espiral interna silenciosa. Acuéstate con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Con los ojos cerrados, dirige la atención al centro de la pelvis. Imagina una espiral girando suavemente dentro de ti, como si el sacro respirara en círculos. No necesitas mover nada externamente. Este gesto es interno, casi invisible, pero su efecto es profundo. Accede a memorias celulares, reactiva zonas neurológicas ligadas a la seguridad energética, al instinto y a la percepción refinada. Es como si el cuerpo comenzara a recordarse a sí mismo. La cuarta práctica es el pulso rítmico con la respiración. Sentado o acostado, coloca las manos sobre la parte baja del vientre. Inhala expandiendo suavemente esa región. Al exhalar, contrae levemente el suelo pélvico como si dieras un pequeño impulso hacia arriba. Esa microacción genera una vibración sutil que asciende por la columna, activando circuitos neuronales asociados con tu firma energética. El campo a tu alrededor cambia y por primera vez sientes el cuerpo como un campo, no como una masa. La mente deja de buscar, el cuerpo comienza a guiar. Y por último, el quinto gesto, la presencia danzante. No tiene forma, no tiene técnica. Es el momento en que permites que tu cuerpo se mueva espontáneamente, como un flujo. Tal vez tus caderas comiencen a girar, tal vez tus brazos sigan el ritmo de lo que vibra por dentro. Es un movimiento sin lógica, pero lleno de sentido. Aquí, el cuerpo no obedece, se revela, y cada gesto se vuelve un lenguaje, una declaración de que has regresado a casa. Pero, ¿estás dispuesto a permitir que tu cuerpo hable más fuerte que tu pensamiento? Antes de pasar al siguiente tema, tenemos algo especial para ti que llegaste hasta aquí. ¿Sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia que fue descubierto recientemente y confirmado por la ciencia? Que líderes mundiales y celebridades usan este método ancestral para manifestar sus deseos y controlar su realidad, y que la Iglesia intentó censurar este conocimiento durante más de 1500 años porque activa zonas de tu cerebro que jamás imaginaste usar. Así es, todo esto fue revelado recientemente y muchas personas ya están accediendo a esta técnica secreta, quedando impresionadas con los resultados que están logrando. Si deseas descubrir más sobre este poder mental oculto, pon pausa al video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en la pantalla y accede a este conocimiento que ha transformado la vida de miles de personas. O, si lo prefieres, da clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. Existe una ilusión peligrosa en la espiritualidad moderna, la de que el despertar es algo que sucede solo en la mente, como una iluminación que baja desde algún lugar etéreo. Pero el verdadero despertar es encarnado. Ocurre cuando permites que el cuerpo recuerde aquello que la mente olvidó, y ese cuerpo, con todos sus límites, dolores y pulsos, es un portal, no un obstáculo. Pero ¿cuántas veces has intentado evolucionar espiritual o emocionalmente ignorando el cuerpo? ¿Cuántas veces pensaste que lo sagrado estaba en las alturas, cuando en realidad late debajo de tu ombligo? La sociedad nos entrenó para temer la base, para evitar la región donde habita el sacro. Ahí están el instinto, el deseo, los traumas y la creatividad cruda. Pero también ahí comienza el alineamiento,
Los antiguos lo sabían, bailaban antes de hablar, el gesto venía antes que la palabra, la sabiduría se sentía en los pies, no en los libros, y quizás, en el fondo, tú también lo sabes, porque cuando mueves el sacro con presencia, algo cambia. No necesitas entender, necesitas sentir, y en ese sentir hay una inteligencia que no cabe en palabras, pero se revela en sensaciones, ligereza, calor, expansión. ¿Recuerdas a Samuel? No era un maestro, ni un iniciado, solo era alguien cansado de cargar una mente pesada en un cuerpo olvidado. Una noche, movido por algo que ni siquiera sabía nombrar, comenzó a girar la cadera, sin técnica, sin intención, solo presencia. Y ahí, en la oscuridad de su cuarto, algo despertó. No fue una visión, ni un milagro. Fue la simple percepción de que el cuerpo conocía el camino. Lo demás vino como un eco, día tras día, un gesto a la vez. No se iluminó, pero encontró paz, no por fuera, por dentro. Ese es el punto central. El cuerpo no necesita ser convencido, necesita ser escuchado. Y quizá el mayor obstáculo no sea la falta de conocimiento, sino el exceso de condicionamiento. Aprendiste que la transformación ocurre de arriba hacia abajo, de la mente al cuerpo. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si todo comenzara con un simple movimiento de cadera? ¿Y si la base fuera en realidad la cima de una sabiduría olvidada? Cuando activas el sacro, activas memorias, sanaciones y verdades que estaban silenciadas. ¿Es incómodo? A veces. Al fin y al cabo, ahí vive lo que no quieres sentir, pero también ahí vive lo que más necesitas recordar. Tu cuerpo no ha olvidado cómo sanar, solo necesita espacio para recordar. Y el primer paso no es entender, es moverse. ¿Estás listo para dejar que el cuerpo guíe el camino de regreso a tu verdad? Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya empezó a moverse. Y quizá ese sea el verdadero milagro, darte cuenta de que la transformación no comienza con grandes teorías, sino con pequeños gestos conscientes. Tal vez sentiste algo vibrar, aunque sea un poco, como un recuerdo olvidado dentro de tu propio cuerpo. Y eso ya es señal de que el modo creador está despertando en ti, no como una idea, sino como una presencia. Recuerdo una vez en la que, en medio de un caos personal, me recosté en el suelo sin saber qué hacer. La mente estaba agotada, meditar parecía imposible, rezar, lejano. Sin saber por qué empecé a mover mi cadera en círculos lentos, sin pensar, solo sintiendo. Y ahí, en ese movimiento casi imperceptible, llegó una claridad que ningún análisis o lectura me había dado. No era una respuesta, era una reconexión, como si el cuerpo dijera, aún estás aquí, y solo eso ya lo cambió todo. Si este video hizo vibrar algo dentro de ti, entonces dale like, comenta y suscríbete al canal. Pero comenta de verdad, va, aunque sea solo para escribir, cuando muevo el sacro, mi realidad responde. Suena a frase de impacto, pero es un código, un sello energético que dejas en el campo y que resuena en quien lo lee. Y si crees que videos como este son raros, es porque sí lo son. Así que activa la campanita para no perderte los próximos y compártelo con esa persona que siempre anda buscando respuestas en las estrellas, pero que tal vez solo necesita mover la cadera. Ahora, hay 2 videos aquí en la pantalla esperándote. No puedo decirte exactamente qué vas a encontrar en ellos, pero sí puedo asegurarte que uno guarda una enseñanza que fue literalmente prohibida en los templos, y el otro, una práctica que transforma tu percepción en menos de 5 minutos. Si sentiste el llamado, haz clic, pero prepárate. Lo que está del otro lado ya no puede ser ignorado. ¿Estás listo para ir aún más profundo?